Buenas, me presento, mi nombre es Jonathan Sánchez Cárdenas, junto a mis compañeros vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos y las corrientes eléctricas. Esto es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga o ion o electrón. En este caso, los conductores de la carga eléctrica se basan en el metálico y eso es principalmente por un conductor eléctrico. Mi nombre es Oscar David Arias y voy a hablar sobre la resistencia de las corrientes eléctricas de circuitos. La resistencia es una medida de la posición del flujo de la corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega, que sería esta. Hola, mi nombre es Nicolás Sánchez Cárdenas y vengo a explicar sobre la ley de Ohm. El que la creó se llama Jorge Simón Ohm, que nació en 1789 hasta 1854. Él creó esta fórmula que la I se identifica como intensidad de la corriente, la V significa la diferencia entre la potencia y la R es la resistencia que haya en el circuito. Acá tenemos algunos ejemplos sobre la ley de Ohm. Acá esa es la fórmula general. Y acá nos dice que tenemos que buscar la resistencia. Entonces resistencia es igual a diferencia de la potencia sobre la intensidad. Entonces acá tenemos que el que la diferencia de la potencia que vale a 5 voltios y la intensidad que vale a 500 masa de amperios es igual a 0,5 amperios. Entonces acá ya reemplazamos que es resistencia es igual a 5 sobre 0,5 equivale a 10 vatios. Aquí nos dice que tocaba ya la diferencia entre una potencia sobre resistencia por intensidad. Entonces la resistencia equivale a 5 vatios y la intensidad equivale a 2,5 amperios. Entonces entre esos dos toca multiplicar y eso nos dio 125 voltios digo. Entonces la intensidad es igual a la diferencia de la potencia sobre la resistencia. Entonces resistencia equivale a 470 vatios y la diferencia entre la potencia equivale a 80 voltios. Entonces ahí y 80 sobre 470 es igual a 0,17 voltios. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Espinosa y continuando con el tema les vengo a explicar energía y potencial. Bueno, la energía eléctrica que se mide en vatios hora WH resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Esa es la explicación para la energía eléctrica. Sigue la explicación de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica que se mide en vatios o watts, W, que sería el de watts, es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Bueno, les vengo a explicar la fuerza electromotriz. FEM, la fuerza electromotriz, es la manifestación en términos de diferencia de potencial eléctrico de una corriente eléctrica inducida debido a una variación temporal del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado, que no significa superficie cerrada, conforme la ley de Lenz-Faraday. O sea, esto es lo que quiso explicar Lenz-Faraday
en su ley. Continuamos con la ley de Kirchhoff. Son dos igualdades que se buscan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritos por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son amplificadamente usadas en ingeniería eléctrica y en ingeniería electrónica. Gracias.